con el volante en las manos, ¿no? Teniendo que decidir la ruta y tomar la decisión del camino y manejar de alguna forma en, en esta ruta por la que vaya tomando la decisión. Y pensamos en el copiloto como este adulto de referencia, que pueden ser sus papás, que pueden ser familiares o amigos simplemente, o maestros, que acompañan, que escuchan, que conocen al joven y que sin tomar la decisión por él lo encaminan o lo guían un poco hacia lo mejor para él y pues para la sociedad en la que se encuentra inserto, ¿no? Entonces, insertado, perdón. Entonces, esta sería la metáfora con la que vamos a trabajar y tal vez en esta presentación, quien quiera compartirnos sobre su historia también un poco y tal vez cómo era el mapa de de su época, ¿no? ¿Qué posibilidades habían? ¿Cómo se decidía a lo que uno se iba a dedicar? Porque, pues, puede ser una carrera, puede ser un oficio, puede ser, pues, a modo espontáneo, lo que vaya ocurriendo dependiendo de la situación. Entonces, ¿quién nos quisiera compartir un poco sobre ustedes mismos en su época de elección, de vocación, de trabajo, de profesión, ¿no? Quienes hayan estudiado la carrera, etcétera. Entonces, si alguien quiere compartirnos, tenemos aquí en el chat. Que nos ayuda Naila, gracias, buenas tardes. Jesús, buenas tardes. Y por ahí está Patti. Patti, quita tu micrófono, tu silencio del micrófono para que te podamos escuchar. Bien. Hola, hola, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre Naila, es te pedimos por favor que pongas tu micrófono en silencio. Gracias. Patti, ahora sí. Ok. Mi nombre es Patricia González, vivo en Metepec, Estado de México, y tengo una hija de 15 años que pasa al tercer semestre de la preparatoria. Y ya desde ahorita quiero empezarme a preparar para apoyarla en la decisión que tome, porque realmente cuando a mí me tocó decidir, la verdad mi mamá quería que fuera maestra, mi papá quería que fuera administrador o abogado como él. Y la verdad fue muy difícil porque yo quería estudiar diseño de modas y en mi casa decían que era así como que iba a ser costurera. Entonces nunca me dieron la oportunidad y aunque me gustaba dibujar y todo, pues yo tuve que decidir la carrera que mi papá tomó, que es administración de empresas. Y trabajo ahora en una galería con la cosquillita de estudiar diseño de modas. Ya a mi hija le ha tocado que le desbarato su ropa y le pongo y le quito y demás, como que se me quedó. Pero yo la verdad sí me da como mucho pendiente no poderla apoyar en lo que ella decida. Sí, su papá es comunicólogo, trabaja en una estación de televisión y él sí ama su trabajo. Yo así como que, bueno, trabajo, pero así como que mucho, mucho no lo amo. Y yo quiero que mi hija se desempeñe y se realice como profesionista. Y bueno, es todo. Mucho gusto a todos. Gracias. ¿Alguien más nos quiere compartir? ¿Sí? Jesús. No te escuchamos bien. A ver. Ahora sí. Ya. Ajá. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Sí, bueno, yo me dedico realmente a la informática. Para mí no fue difícil escoger mi carrera. Yo me apasionan las computadoras. Pero, bueno, a raíz de que mis hijos ya crecieron, soy papá de un niño y una niña, pues me enfrento a esta metáfora que mencionas, nada más que para mí es importante saber cómo atacar la parte de la niña y la parte del niño, cuáles son sus gustos, eh, cómo, cómo dirigir un poquito esta parte, ¿no? De guiarlos. Como les decía, a mí no me costó ningún trabajo escoger mi carrera, pero sí me está costando trabajo entender eh, a la niña y al niño sobre a dónde quieren dirigir su rumbo. Entonces,
les doy gracias por el apoyo que nos están dando. Y sí me gustaría saber y conocer las impresiones de todos y sus experiencias, pues un poquito para ir acomodándolas en el próximo futuro de mis niños. Muchas gracias, Eso Jesús. sería todo. Gracias. Ok. Sí, Diana. No te escuchamos. Quita tu micrófono. No. No. No te escuchamos. No sé si... Tal vez es una cuestión de, a veces cuando uno entra a la configuración de la computadora, ¿no? Es cuando puede poner el micrófono. No sé si ese fue tu problema. Ahorita tienes el micrófono puesto, pero hace ratito no lo tenías. Entonces me parece que tiene que ver con la computadora. Si puedes ir a la configuración. Ahora nada más, bueno, tiene su silenciador puesto, ¿no? Su micrófono Si ahorita tienes el micrófono puesto. En silencio. A ver si ya. No. No. ¿Por qué no nos escribes mientras tantito en el chat? Y te recomendaría eso, que entraras a la configuración de tu computadora y desde ahí es que puedes, digamos, prender el micrófono. Muy bien, en lo que Diana nos va escribiendo, ¿alguien más de los que está escuchando quisiera compartir, aunque sea por voz y no por video? Sí, alguien más, si no puedo yo. De hecho es el Zoom de mi hija, pero mi nombre es Mariana. Mariana, puedes renombrarte, ¿eh? Ay, gracias. Puedes tener sí. una identidad propia, puedes renombrarte. Se la voy a quitar porque ella lo puso en mi celular, pero bueno. Ok. Okay, gracias por este foro. La verdad es que sí he estado pensando eso justo ahorita que mi hijo también está, bueno, yo soy de Toluca, mi nombre es Mariana Olvera. También tengo 2 pequeños, uno que está cursando ya va para el 3er semestre, también de preparatoria. Y mi inquietud es justamente eso, pues ayudarle a su decisión finalmente. ¿Por qué? Porque tal vez por, no sé, por el antecedente que tenemos de nuestros padres, por ejemplo, pues mis papás, uno estudió hasta la primaria y el otro la secundaria, ellos nos fomentaron estudiar. La verdad, para su época de mi papá, a mí me gustó el pensamiento de que dijo, es que yo quiero que tú como mujer pues, tengas con qué defenderte y pues termina tu carrera, ¿no? Eso me gustó de él y finalmente yo la estudié pues yo creo que como por inercia, porque no sabía qué escoger honestamente. Y eso es lo que quiero evitar con mi hijo, viendo que se le abra el abanico de todas las posibilidades, que él pueda ver que no nada más hay pues las típicas de siempre, ¿no? Que sí contabilidad, que sí administración, que sí derecho, que él vea a partir de sus aptitudes qué opciones tiene, ¿no? ¿Qué más puede escoger, ¿no? Que no se enfoque a las carreras de siempre. Eso es lo que, pues la verdad, en cuanto vi yo el post aquí en el Face, dije, de aquí soy, porque sí, justo ando buscando eso. Ok, muchas gracias, Mariana. Bueno, Diana, a ver, prueba a ver si tu micrófono ya funciona. No te funciona. Te pedimos que hagas tus intervenciones por el chat. Y vamos entonces a empezar con la presentación. Al final también tendremos un espacio como para abrir preguntas, respuestas, comentarios. Y la idea es hacerles una presentación breve sobre algunos elementos a tener en cuenta para el acompañamiento de nuestros pilotos en el manejo de su ruta y en la elección de su camino. Entonces, pues vamos a darle. Pati. Uy, de repente se nos... Ahí está. Aquí estoy. ¿Yo? No, Pati, nuestra ponente. Estoy poniéndolo, lo que pasa es que ahorita mi computadora por alguna razón está más lenta que otros días, pero ya está cargándose ahorita
no me hará caso. Pero bueno, un poquito en términos de eso. Ay, denme 2 segundos. En lo que Patti organiza esto, yo les quiero decir una cosa que es bien importante, de cara un poco a esta situación que estamos viviendo ahora de cambios voraginosos de las que después hablaremos con más profundidad, que es que este formato de taller en el que estamos a través de Zoom, es algo, bueno, pues que como todos, como la mayoría de los que estamos aquí, pues empezamos a vivir a raíz de la pandemia, ¿no? O sea, 3 meses, 4 meses que llevamos en esto. Y esto implica errores, cambios, depender de un factor que es la tecnología, que es la señal, que son tantas cosas que a veces apela a tener paciencia, a evitar juicios, a abrirnos a nuevas formas de aprender, de opinar, de comunicarnos. Y esto es un aprendizaje muy grande también de cara al mundo que viene por delante. O sea, para el mundo en el que van a estudiar nuestros hijos y en el mundo en el que van a vivir y van a ejercer su carrera, pues muchos de los dispositivos y el estilo de comunicación que se va a dar, pues va a ser muy distinto al que se pudo dar en nuestra época, ¿no? En nuestros mapas, en nuestra ruta. Y esta requiere habilidades diferentes. Así es que vamos a ir aprendiendo un poco sobre eso también. Y bueno, un poquito, ahorita mi computadora ya se trabó, pero voy a ir a la parte que seguía en esta cuestión, ¿no? De la metáfora y que tiene que ver con lo que María decía de la dificultad en este momento de la vida de sus hijos e hijas, pero también de las cuestiones ambientales o de los factores externos que existen, ¿no? En la toma de carreras. Patti, ¿quieres que yo comparta la presentación? Es que se nos congeló, Patti. Te congelaste, perdón. ¿Eh? ¿Ya estoy? Sí, ¿Ya ya me ven ahora sí? Ah, sí. Yo creo que sí, mejor si tú la puedes compartir, porque yo creo que estoy teniendo problemas con el internet, entonces por eso no lo puedo compartir. Claro que sí, pero la comparto. Justamente, Si me dan para compartir pantalla, les agradezco. Justamente hablábamos de eso, ¿no? De esta metáfora y del viaje, y de cómo en esa situación uno tiene que empezar a pensar en el mapa, ¿no? Es decir, y el mapa, y lo vamos a un poquito a descifrar en términos de un nuevo mapa, porque como bien decían, las épocas que ustedes escogieron carrera, que son muy distintas a las épocas en las que sus hijos están tomando esta decisión, ¿no? Y tiene que ver con, bueno, pues cómo es el mundo ha cambiado, ¿no? Y ahora que estamos viviendo este tipo de situaciones, ¿no? De lo que es la pandemia, pues nos queda muy claro, ¿no? Que evidentemente tenemos ahí pues muchos cambios, ¿no? Y se habla en ese sentido de un concepto interesante que tiene que ver, ¿no? Con un nombrecito que se llama VICA, ¿no? Y el entorno VICA habla justamente, y ahí sus siglas lo dice, en términos de la volatilidad del momento, ¿no? Es decir, cómo esto está cambiando a un nivel sorprendente, ¿no? En donde incluso ahora el área de las comunicaciones, por ejemplo, bueno, pues cambian día con día, ¿no? De hecho, nos damos cuenta en la universidad, en estos planes de estudio, que bueno, se hacen en un año siguiente, total. Te estás congelando, Patti. Justamente de lo que me estoy congelando. A ver, espérenme, déjenme hacer algo con mi internet. ¿Te parece, María? Sí. ¿Lo ves? Voy a salirme y volver a entrar a ver si eso... Claro que sí. Bueno, en cuanto a lo que decía Patti, este entorno VICA, ¿no? Que tiene que ver con los cambios voraginosos, con la incertidumbre sobre el futuro, con la complejidad de las decisiones y acciones que se toman y con la ambigüedad que se tiene en torno a lo que funciona y no funciona, ¿no? Poniendo ejemplos de cada uno de estos elementos, podemos pensar en torno a la volatilidad, cómo había tal vez certezas, por ejemplo, hace unos meses sobre lo que uno iba a tener
este año, pero luego ha habido un giro a nivel global sobre el mercado, sobre la demanda de consumo, sobre el tipo de habilidades y de disciplinas que se requieren hoy en día, que, por ejemplo, por poner un ejemplo, ahora la ciencia de repente tomó un peso que no tenía el año pasado, ¿no? En términos de investigación para la supervivencia de la especie, ¿no? Entonces, esa volatilidad y esos cambios nos generan también poca certeza, ¿no? Que pasamos a esto de la incertidumbre, hacia dónde ir y hacia dónde vamos. Se requieren habilidades más complejas, que no son necesariamente las que se requerían antes, y los valores pueden resultar más ambiguos, porque tal vez el estilo de familia, el estilo de pareja, el estilo de éxito que se tenía antes, pues ahora ha cambiado también radicalmente. Entonces estamos hablando de habilidades distintas y aquí se propone que nuestros hijos y nosotros, ¿no? Vayamos trabajando cada vez más en tener una visión externa con claridad. Eso quiere decir en informarse y cómo informarse y de qué informarse, en tener introspección, que tiene que ver con una mirada hacia adentro, cómo trabajamos en quiénes somos, cómo funcionan nuestras emociones, cómo nos sentimos, por qué nos sentimos así, cómo responder frente a ciertos estímulos, cómo nos adaptamos al cambio, ¿no? Todos estos procesos introspectivos que tienen que ver con lo psicológico, con lo emocional, con lo reflexivo. Abrir también posibilidades de conocimiento, de ampliar nuestros conocimientos, ¿no? Hacerlos un poco más actuales y trabajar en nuestra capacidad de adaptación y flexibilidad al cambio, ¿no? Dentro del entorno VICA se valoran estas capacidades como habilidades fundamentales para la supervivencia, ¿sí? Entonces, decía Pati, bueno, pues tenemos el mapa, ¿no? Como el mapa ahora nos da una multiplicidad de opciones de licenciaturas, opciones que además van cambiando también, ¿no? Ahora que se trabó un poquito, Pati, lo que nos quería contar era que los planes de carrera se modifican todos los años, porque yo, por ejemplo, que participo asesorando para algún plan de carrera para el área de educación, de repente tenemos que revisar los nuevos dispositivos educativos, los nuevos contenidos que se requieren que no son los mismos que antes, ¿no? Y no se diga ya en las ingenierías, en la construcción, en el ámbito tecnológico. Entonces hay muchas opciones y además esas opciones van cambiando. Eso quiere decir que tenemos que tener claro cuáles son nuestras bases, nuestros fundamentos y las habilidades y valores básicos que queremos que nuestros hijos desarrollen. Ahora vamos a seguir hablando sobre esto. Después, hablando un poquito sobre la situación económica del país y del mundo, que también determina el mapa, ¿no? Factores externos. Dentro de las opciones universitarias y de formación profesional, ¿cuáles son las que son viables, ¿no? Vamos a hablar un poco más adelante sobre el criterio de realidad. Cómo en el mapa participa una situación económica en donde, pues, tenemos que ver hasta qué habilidades van a tener que desarrollar nuestros hijos para subsistir, ¿no? Hay algunas carreras en las que puedes tener posgrados y aún así no tener trabajo, y hay algunas carreras técnicas en las que hay muchísima oferta de trabajo, ¿no? Entonces, eso influye en el mapa. Y bueno, en ese sentido, conocer el mapa, tener una lupa y verdaderamente explorar cuáles son las posibilidades de grado, posgrado y formación técnica va a ser
un gran elemento para la toma de decisiones. No tenemos por qué saberlo todo. Nos toca investigar y nos toca investigar juntos y juntas. Entonces, tal vez como psicóloga sí les puedo decir que eso implica una crisis en términos de plantearse que hay muchas cosas que uno no sabe y que está bien no saberlas. Solamente que nos toca investigarlas, que las investiguen ellos, pero que las investiguen acompañados por nosotros también. Y para eso hay ferias, hay páginas web, hay universidades que tienen una oferta muy detallada. Vamos a ir viendo un poquito más a detalle algunas opciones. Pero, insisto, ver el mapa implica partir de que uno no sabe muchas cosas y de que se va a poner a investigar. Y es un proceso de exploración en el que no tiene que haber prisa ni presión. ¿Sí? Con calma. No pasa nada. Hay gente, hay chavos que necesitan unos meses para hacerlo, hay gente que lo tiene claro desde hace mucho, hay gente que igual necesita pasar un año trabajando o aprendiendo otras cosas en lo que toma la decisión. Entonces, lo importante es darnos tiempo para ver el mapa de lo que hay allá afuera. Bien, ahora, la elección en términos del piloto, ¿no? Ahora estamos hablando Ya del... regresé, María, perdón por la Hola. tecnológica Okay. forzosa. Bien. Estamos pasando al piloto, ya hablamos sobre el mapa. Ok. Si quieres, entonces, ¿no? Continúo un poquito con esto del piloto y en ese sentido creo que tiene que ver con entender la función o entender el rol que tienen nuestros hijos en la elección de su carrera, ¿no? Y que tiene que ver justo con esta parte en donde son ellos y de ellos es la responsabilidad de esta elección, ¿no? Y que a lo mejor a nosotros nos puede preocupar mucho y nos puede poner nerviosos o de alguna manera nos sentimos responsables, pero que al final la responsabilidad del manejo es del piloto. Y como decía María, bueno, el copiloto, ¿no? Está ahí para ayudar, está ahí para apoyar, está ahí para, ¿no? De pronto darle ciertas indicaciones porque el piloto no puede ver en determinados momentos ese mapa que el copiloto trae, ¿no? Y acordémonos que el piloto tiene características muy especiales y que a lo mejor pensamos que ya es adulto porque tiene 18 años, pero que en realidad sigue siendo adolescente. ¿Y esto por qué lo digo? Porque a veces cuando damos esta información los papás se van para atrás y dicen, ¿cómo? No, los 18 ya implica la vida y la entrada al ser adulto. Y la es que de acuerdo a la OMS, en realidad la adolescencia acaba a los 25 años. ¿Y por qué acaba a los 25 años? Porque es hasta los 25 años que el cerebro sigue creciendo. Y en ese sentido es que podemos considerar que un cerebro, ¿no? De 18 años, 17, que es el momento en donde generalmente se escoge la carrera, eso sigue siendo un cerebro adolescente. Y en ese sentido voy a explicar un poquito por qué y cuáles son las características que tiene este cerebro adolescente y recordar que el cerebro va creciendo y se van desarrollando diferentes partes y funciones cerebrales a lo largo de la vida. Y la última que se acaba de construir o desarrollar es la conexión que se tiene con la corteza prefrontal. Y la corteza prefrontal, ¿no? Es esta zona del cerebro en donde se toman decisiones, en donde hay una capacidad de planeación, en donde el racionamiento es mucho más detallado y afinado, ¿no? En términos de la vida de los individuos. Y en ese sentido es eso, ¿no? Los adolescentes suelen ser muy pasionales. ¿Por qué? Porque el sistema límbico, que es el sistema emocional, ¿no? Específicamente una estructura que se llama la amígdala, es justamente la que controla, digamos, todo el entorno cerebral adolescente y entonces es que son muy pasionales. Y ahí creo que tenemos una gran labor, ¿no? Como copilotos y como padres y madres, en el sentido de ayudar justamente esta conexión entre las emociones y la parte prefrontal de planeación, de razonamiento, y es un poquito el puente que podemos empezar a establecer con ellos, ¿no? Y en ese sentido y con ellas. Y en ese sentido es que si tenemos en cuenta esas características de este piloto,
es que podemos ayudarlo a conducir mejor su coche, ¿no? Y en ese sentido es que hablamos de una adolescencia, claramente no es la adolescencia de los 13 años, es una adolescencia tardía en donde evidentemente hay cada vez más esta posibilidad de diálogo entre estructuras cerebrales, pero que no está totalmente formada. Acordémonos que en este momento la influencia de sus amigos y del medio es muy importante, ¿no? Ahora, y como fue en su momento, o sea, en el momento en donde a lo mejor muchos de nosotros escogimos carrera, habían ciertas licenciaturas que estaban de moda, ¿no? Ahora, ¿no? Hay otras, a lo mejor muy distintas y que de pronto nos dan un poco de miedo en términos de lo que, si eso se puede estudiar o no. Pero al final es justo, ¿no? Este medio que los rodea, en donde, bueno, pues tiene mucha influencia sobre ellos. Me parece también que en el sentido de lo que decía María, pues, que hay cada vez más oportunidades y más posibilidades de estudio, ¿no? Y en ese sentido también eso complica la elección. Entonces hay mucha confusión en qué es una carrera y qué no es otra carrera, ¿no? Entonces en ese sentido es también estos individuos que de pronto, pues eso, tienen muchas informaciones que maniobrar al mismo tiempo, ¿no? Y sobre todo en este momento crítico en donde acaban una etapa, ¿no? Que es como es la preparatoria, y asumen otra identidad, ¿no? Y eso también implica un duelo. Entonces es escoger una elección de carrera que por lo general se nos dice que es para siempre, ¿no? Y eso mete mucha presión en muchos de los individuos. Creo que es muy distinto contar con el apoyo de los padres y de las madres que no contar con ese apoyo. Y apoyo me refiero con que no solamente es que vamos a decir, sí, tú estudia lo que quieras, ¿no? Creo que tiene que ver con esto que estamos haciendo de informarnos, esto que estamos haciendo de cómo es que yo puedo ayudarle en este lugar de ser padre y ser madre a esta elección tan difícil que va a tener. Que bueno, no sé si se mencionó, pero que creo que sí uno de los puntos importantes es eso, ¿no? La situación económica que mete mucha presión en el individuo a la hora de escoger. Y entonces es que, ¿qué tal si me equivoco? Y entonces eso me hace sentir mal porque entonces esto ya me lo pagaron mis papás y es un dinero que entonces ya se tiró a la basura, ¿no? Entonces hay toda esta serie de preocupaciones en el piloto, ¿no? Es justamente, hablando de la metáfora, ¿será que el camino lo voy a poder andar? ¿Será que la decisión de irme por este camino y no por el otro será la correcta? ¿No? Y son todas estas dudas y todo este momento emocional por la que los individuos que escogen carrera, que sus hijos, tienen. Y creo que eso también es importante en términos de poder ponernos en su lugar por un momentito para pensar, bueno, así nos pasó a nosotros tal vez, ¿no? O así no queremos que les pase a ellos, ¿no? Entonces es justo todo eso, esto que tenemos que ir acomodando en términos del viaje, ¿no? Creo que también en ese sentido, en la libertad y el mandato, ¿no? Hay decisiones que se pueden escoger libremente y eso no quiere decir que sea irresponsablemente, ¿no? Porque la libertad no es sinónimo de irresponsabilidad y es muy distinto escogerlo bajo mandato porque no me queda de otra, ¿no? Porque como nos decía Patti, bueno, pues yo estudié una carrera que no era mi pasión, ¿no? ¿Por qué? Pues porque le hice caso a mi papá porque no me quedó de otra, ¿no? Y entonces yo creo que el mero hecho de estar en esta plática nos pone a pensar, ¿no? En esas posibilidades y en que queremos darle a nuestros hijos en términos de una elección responsable, ¿no? Y creo que sí, a lo largo, y ahorita hablaremos mucho de esa palabrita, ¿no? De cómo escoger responsablemente y adecuándonos a la información y teniendo la información adecuada, ¿no? Creo que en ese sentido es que va esta cuestión del piloto, ¿no? Y de cómo es que este piloto se tiene que hacer cargo de su elección y de las consecuencias que puede tener o no en su vida, ¿no? Y creo que de eso es de lo que tiene que ser consciente. ¿Quisieras agregar algo, María? Tal vez vinculado a lo que dices, sumando a lo que dices, Patti, mire, voy a dejar de compartir pantalla tantito para verlos o verlas a los que están en video y a los que no, para escuchar a los que están por ahí. Hay un proceso en la adolescencia que tiene que ver, como decía Patti, con el duelo
Y yo tengo ahí una definición de crecer, que se las voy a escribir en el chat. Camino de sucesivos desprendimientos a favor de la autonomía a través de la adquisición sería con C, adquisición de nuevas habilidades. O sea, que estamos en un proceso de acompañar a que nuestros adolescentes y nuestras adolescentes crezcan. Y crecer implica tomar decisiones por ellos mismos e implica para nosotros el doloroso proceso de desprendernos y de atravesar por un duelo, de ocupar un lugar diferente para ellos. Y en un ambiente tan a veces adverso, ¿no? Como puede ser la Ciudad de México, el país en algunos sentidos, ¿no? No en todos, porque en otros es muy amigable también, pero no es fácil, ¿no? Entonces, ¿cómo tramitamos emocionalmente los papás y las mamás el hecho de que nuestros hijos y nuestras hijas son personas diferentes a nosotros, con gustos diferentes, con potencial diferente y con un camino propio, que solo van a poder caminar ellos y que no les vamos a ahorrar los baches? Solamente queremos que no sean tan profundos así como para que se vayan muy al fondo, ¿no? Es a veces lo mejor que podemos hacer, ¿no? Entonces, bueno, creo que partir de eso, de que la elección de carrera y dejarles a ellos y acompañarlos desde otro lugar es un proceso de duelo, pues es algo que les quiero como compartir y trabajar un poquito para el siguiente papel que tiene que ver con el papel del copiloto, ¿no? Hice esta gráfica que se ve un poco rara, pero es para compartir una imagen que a mí me parece importante, que tiene que ver con el lugar del adulto. Cómo seguir siendo adultos sin resolverles todo. Cómo seguir siendo adultos sin ser los adultos de crianza que les dan las necesidades básicas y les resuelven todo, ¿no? Entonces, esta gráfica a mí me gusta porque si lo ven es un cuadrado que arriba a la izquierda tiene la N de nacimiento y a la derecha tiene la A de adultez, ¿sí? Y entonces está dividido en dos de manera diagonal y como el rol del adulto es un rol de crianza en el que vamos satisfaciendo necesidades básicas, transportándolos, dándoles de comer, lavándoles la ropa, dándoles vivienda, dándoles todo, ¿no? En un primer momento, dedicándoles todo nuestro tiempo para que cada vez vayamos siendo menos resolutivos de necesidades básicas y nos vamos convirtiendo en adultos de referencia, para que terminando su adolescencia seamos conscientes de que la única forma en la que van a aprender de nosotros es viendo cómo somos, es con el ejemplo, como su referente a seguir, ¿no? Y eso nos pone en un lugar de responsabilidad también en cuanto a quiénes somos nosotros, cómo nos informamos, cómo decidimos, cómo dialogamos, cómo lidiamos con el cambio, ¿no? Y desde ese lugar entonces entramos al lugar del copiloto, que sería, ¿cuál es mi lugar de adulto ahora? Porque sí, la adolescencia es una etapa en la que es muy importante que haya adultos en la casa, que haya adultos que sienten unas bases, que den criterios, que den reglas y que den referencia. Entonces, el lugar del copiloto, yo planteo como estas ideas, planteamos estas, que son, uno, hacerlos diferenciar entre la carrera ideal y la carrera real. Eso quiere decir, los chavos pueden a veces idealizar mucho ciertas profesiones o ciertas vocaciones, ciertas carreras, pero que no necesariamente en su aplicación práctica son así. Nosotros en la Universidad de la Comunicación nos encontramos frecuentemente pues trabajando justo con los chavos este tema de, a ver, sí, para que puedas llegar a
dirigir un comercial de televisión o una película o una campaña de comunicación, antes vas a tener que pasar muchos años haciendo minutas, sacando fotocopias, obedeciendo instrucciones, haciendo una cuarta parte de todas las ideas que se te ocurren, porque hay ciertas habilidades que tienen que ver con entender que las cosas se consiguen a través de un proceso, que no son un suceso, que de un momento a otro ya eres un maravilloso director de comunicación o un ingeniero estupendo, ¿no? Es un proceso. Entonces, el adulto da criterio de realidad, ¿no? Y puede decir, mira, sí, esta carrera es muy amplia, pero para llegar hasta ese lugar que tú quieres, maravilloso, tendrás que pasar por A, B, C, D, ¿no? Entonces vamos a platicar con gente que se dedique a eso, vamos a hacer alguna visita. ¿Por qué no te pones tú a chambear en el verano un rato ayudando a tal persona que se dedica a algo parecido, ¿no? Un poco para entender el proceso que significa llegar a este lugar idealizado que a veces tiene, ¿no? Otro tema importante del copiloto tiene que ver con conversar juntos sobre el mapa de la realidad. Eso quiere decir, mira, están todas estas posibilidades, están estas que se adaptan a nuestro presupuesto, a nuestra zona, a nuestro, sí, a las posibilidades de trasladarnos, a tus horarios, a una serie de condiciones que son importantes ponerlas en contexto porque después son a veces 4, a veces 5 años de estar llevando a cabo esa rutina, ¿no? Entonces, conversarlo es importante, incluso a veces hasta hacer con ellos los trayectos en transporte público o de las maneras en las que ellos lo harían para que sepan y sean criterios de toma de decisión. Otra cosa que es importante es que muchas veces nadie conoce a nuestros hijos como nosotros, en el sentido en que los hemos visto crecer y podemos saber para qué son buenos, ¿no? Y a veces les gustan cosas para las que no son muy buenos, pero que pueden serlo. A veces les gustan cosas para las que son muy buenos. Y a veces les gustan cosas para las que no son nada buenos, ¿no? Y vemos desde afuera que va a ser muy difícil que ocupen un lugar ahí. Entonces, no desde el autoritarismo, no desde el mandato, sino desde el cariño, poder ayudarlos a mapear cuáles son sus gustos y también cuáles son sus posibilidades. Y desde ahí buscar afinidades entre gustos y potencial, ¿no? Aquí hablo de una zona de desarrollo actual versus una zona de desarrollo potencial. ¿Qué quiere decir? Hay cosas que saben hacer ahora y hay cosas que tienen el potencial de hacer y de hacer muy bien, ¿no? Y los papás lo sabemos, los que hemos estado cerca de ellos los podemos ver, y los que no, bueno, pues a través de maestros, de familiares, de hermanos, ¿no? Se puede conversar sobre las cualidades y es muy bonito porque cuando uno tiene conversaciones con la gente sobre las cualidades que le ve, puede ser un ejercicio incluso de mucho agradecimiento y autoestima para los chavos, ¿no? Vemos que tú sabes si puedes hacer esto y esto y esto, no se te había ocurrido que eres una persona que está muy al pendiente de los otros, que eres muy cuidadoso con nosotros, que te comunicas bien, o no, mira, tú eres más bien una persona que te gusta aislarte, pero construir por tu cuenta proyectos, ideas, cada quien sabe, ¿no? Qué capacidades tienen y desde ahí hacer un ejercicio también para empatar la oferta con el potencial, con el gusto y con las posibilidades, ¿no? Y bueno, en esta línea de lo que hablábamos de los duelos y los desprendimientos, ¿cómo poder ayudar a que los niños y jóvenes, adolescentes, planteen sus propias rutas, asumiendo que puede haber errores y equivocaciones? Y que aceptar que puede haber errores o equivocaciones es parte de la vida, ¿no? Por supuesto que es una apuesta importante, en particular en este país son muchos años de formación y decididos en un momento muy joven, pero también es verdad que pueden haber algunos elementos que nos ayuden a tomar la decisión para ir acercándonos más a lo que le resulte cómodo y ventajoso para
para el desarrollo del adolescente, ¿no? ¿Pati? Sí, yo un poquito y retomando lo que decías, me parece también que es muy importante observar nuestras propias expectativas, ¿no? Es decir, nosotros tenemos expectativas sobre lo que queremos que nuestros hijos y nuestras hijas sean y cómo es que nos hubiera gustado a nosotros haber sido o nos hubiera encantado haber estudiado X y ahora yo quiero que mi hijo, ¿no? Pues resarza o restaure, ¿no? Esto que a mí no me tocó vivir y que me parece que hay que tener mucho cuidado con este tipo de expectativas, ¿no? En términos de lo que yo quiero para mis hijos y lo que mis hijos quieren para sí mismos, ¿no? Entonces ahí justo, ¿no? Y hablando de duelos, es bueno, pues ahí hay un duelo que hacer en términos de las propias expectativas. Claro que queremos que nuestros hijos escojan y sean felices y sean profesionales, no sé si la palabra adecuada sea exitoso, porque bueno, asociamos muchas cosas con el éxito que me parece que de pronto también pueden ser peligrosas, pero en el sentido de queremos que nuestros hijos estén bien. Y eso creo que es una, ¿no? Es una expectativa válida. La otra es que queremos que nuestros hijos se adapten a lo que nosotros pensamos y sentimos sobre lo que la realidad debe ser. Y ahí creo que es importante eso, ¿no? Estar muy al pendiente desde dónde actúo. Si actúo desde mi expectativa, que se cumpla, o actúo desde la comprensión y la posibilidad de ponerme en su lugar, ¿no? Y creo que eso también abre estas otras posibilidades incluso de conversación, ¿no? Porque además nuestros hijos detectan perfecto en dónde empezamos a hablar, ¿no? Desde la expectativa y en dónde podemos establecer estos acuerdos que nos llevan a diálogos mucho más enriquecedores, ¿no? Y bueno, en términos de empezar a cerrar y empezar a dar pues, ciertas recomendaciones, ¿no? Y ahí y dividimos esta parte de las recomendaciones desde el mapa, desde el piloto y desde el copiloto, ¿no? Y primero, para el mapa es eso, entender que el mundo ha cambiado, que el mundo es muy distinto al que nos tocó vivir cuando nosotros éramos adolescentes y que en ese sentido tiene otras necesidades, ¿no? Y hay muchas carreras que a lo mejor no entendemos, ¿no? Que a lo mejor nos dan miedo y que es importante eso, ¿no? Empezar a hacer una investigación, porque la única manera en la que podemos trabajar con el miedo es investigando, es preguntándole al miedo qué es esto que nos está pasando y de qué manera podemos ir, ¿no? Acomodando nuestras inquietudes a justamente información asertiva, ¿no? Y en ese sentido también creo que es muy diferente apoyar desde la confianza que apoyar desde el miedo, ¿no? Imagínense a alguien que va con un mapa, ¿no? Súper temeroso, todo el tiempo diciéndole, cuidado porque te vas a caer y cuidado porque nos vamos a voltear y, ¿no? A alguien que decir, lo estás haciendo bien, ¿no? A ver, a lo mejor gira más a la derecha, a lo mejor ve menos rápido y creo que esta es una buena recomendación en el sentido metafórico, ¿no? De ir menos rápido y tomarse el tiempo. Por otro lado, creo que también tiene que ver con, ¿no? Eso, tener la información. Y eso es justo este lugar en donde, bueno, vale la pena hacer un recorrido por los planes de estudio, vale la pena visitar las universidades. Digo, yo sé que ahorita estamos en un momento difícil para eso, pero bueno, pues este tipo de pláticas tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, en dónde es que mi hijo o mi hija podría desarrollarse de manera adecuada. Tiene que ver con investigar sobre el campo laboral, ¿no? Que eso es generalmente algo que yo oigo mucho en este tipo de pláticas de las inquietudes, es que se va a morir de hambre, ¿no? Es que si estudia esto, entonces se va a morir de hambre, ¿no? Y ahí viene, bueno, pues a lo mejor, ¿no? ¿Quién sabe? Habrá que ver en términos de qué nos dice el campo laboral, ¿no? Es decir, qué se está necesitando ahora más que nunca, ¿no? Entonces ahí justo creo que tiene que ver mucho con la información. Como decía María, bueno, pues a lo mejor algún contacto, ¿no? Que pueda ir a desarrollar en el campo experiencial estas habilidades. Oye, pues a lo mejor tú tienes una idea de que quieres ser paleontólogo. Bueno, pues ¿por qué no vas un rato a estudiar en el campo de estudio, ¿no? Y a lo mejor te das cuenta que a lo mejor no es lo
tuyo, porque a ti te gusta más la investigación en la computadora. Bueno, ok, ¿no? Entonces, es un poquito empezar eso, ¿no? A empujarlos a este mundo que eventualmente sería su mundo. Creo que tiene que ver también con hablar con expertos, con preguntarles. Yo siempre les digo, exprímanlos, ¿no? Es decir, cuando se encuentren con alguien que estudió o se dedica a algo que a ustedes les interesa, pues pregúntenle cómo es su día a día, ¿no? Es decir, no solamente los logros que ha tenido, etcétera, sino qué hace todos los días. Mostrar todas las opciones que se pueda, ¿no? Estos exámenes que se hacen de orientación vocacional, luego tienen esta posibilidad que abren esos campos. Oye, resulta que tú tienes aptitudes para, ¿no? Las ciencias sociales, ¿no? Para las ciencias duras, etcétera, etcétera. Y creo que eso es un abanico que les puede mostrar, ¿no? No solamente esta idea a lo mejor o esta perspectiva muy reducida sobre, ¿no? Lo único que creen que les interesa. Y en ese sentido es empezar a vestir, ¿no? Yo también hablaría en términos del viaje de la música, ¿no? Es decir, ¿qué música van a poner durante el viaje? Y me parece que eso, pues la música que oíamos nosotros es muy distinta y entonces tiene que ver con la información, ¿no? La información que ahora hay es muy distinta y de eso se trata, de empezar a entrarle por ahí. No sé si quisieras agregar algo para la recomendación del mapa. Yo creo que, bueno, para la recomendación del mapa también, recordar que la universidad puede ser una etapa muy placentera, en donde ya se ponen en práctica muchos de los hábitos que aprendimos en la infancia y sin embargo se vive con más autonomía, se define la identidad y se disfruta de esta libertad, esperemos que con responsabilidad. Entonces, pensar también en la música como esta armonía, este espacio de disfrute, de compañía, de construcción, de desarrollo, que puede ser muy placentero y muy positivo para los chavos, pues también es importante que se les transmita, ¿no? Que esta etapa sea una etapa de, oye, has alcanzado este momento de terminar tu preparatoria o de terminar tu secundaria y entrar a alguna formación técnica, lo que como cada quien desde su realidad lo tenga que decidir, pero bueno, vas a empezar a hacer algo que te gusta más, a relacionarte con personas afines a ti y a poner el propio playlist de música de tu vida, ¿no? Entonces, puede ser una experiencia muy linda y ojalá que como papás les permitamos que la vivan, ¿no? Porque sabemos que luego la vida nos pone retos importantes y hay que tener muy buenos recuerdos también de nuestras etapas de aprendizaje. Uh-huh. Y creo que, ¿no? En términos de, hablando de las recomendaciones para el piloto, ¿no? Es decir, ¿qué podríamos recomendar, sobre todo a nuestros hijos, a nuestras hijas en este momento? Uno creo que tiene que ver con su personalidad, ¿no? Y respetar su individualidad, ¿no? En el sentido de que nosotros estamos ahí para apoyarlos, estamos ahí para servir, ¿no? De esta referencia, para tener el mapa en la mano. Pero que es importante saber que, bueno, él tendrá o ella tendrá su propio estilo y tendrá sus propios intereses y que es importante en ese sentido respetarlos. Y también entender que en el momento que se encuentran, bueno, pues está lleno de incertidumbre, también está lleno de emoción, ¿no? Porque también, como decía María, bueno, pues la etapa de la universidad también se relaciona mucho con la etapa del amor y las parejas, ¿no? Es decir, en el sentido de justo que empieza a convertirse ya no en un amor adolescente, sino empieza a convertirse en un amor más adulto, ¿no? Y de hecho, justo, ¿no? Mucha gente encuentra en esta etapa universitaria, bueno, pues el momento de la relación de pareja y de encontrar pareja, ¿no? También creo que en ese sentido es que todo esto de la etapa universitaria, ¿no? Funciona, creo que también es propiciar, ¿no? Este descubrimiento, esta autorreflexión, a mí que me interesa como individuo y a qué le quiero dedicar mi vida profesional, ¿no? Y creo que en ese sentido es que hay que encontrar la pasión, ¿no? Y si uno no encuentra esa pasión,
pues es muy difícil desempeñar un trabajo, ¿no? Por ahí nos decía, y vuelvo a tu ejemplo, Pati, ¿no? En términos de, bueno, pues yo voy a trabajar, pero la verdad es que a mí no me apasiona, ¿no? Y entonces ahí hay una necesidad de realmente encontrar esta pasión y que no se trata de una pasión desenfrenada y sin información, simplemente es cómo vamos encaminando esto que a mí me apasiona en términos de la realidad, ¿no? Creo que también hay que tener mucho cuidado porque a veces los jóvenes suelen confundir entre sus hobbies y sus actitudes o sus aptitudes profesionales, ¿no? Y entonces ahí hay una diferencia, ¿no? Hay cosas que me gustan hacer y hay cosas a las que me quiero dedicar, ¿no? Y ahí, ¿no? De pronto confundimos o confunden, ¿no? Esta parte del hobby con las aptitudes y con los intereses profesionales. También, bueno, en términos de investigar, como decíamos, el campo laboral, ¿no? No solamente nos quedemos con, bueno, pues lo que va a estudiar, sino, bueno, cómo es que en el futuro se ven, ¿no? Y ahí es donde podemos hacer mucho, es decir, estas preguntas de, bueno, a ti te gustaría estudiar medicina, pero ¿cómo te ves en un futuro, ¿no? Es decir, ¿en qué parte de la medicina? Y tiene que ver con empezar a utilizar estos recursos de imaginación para poder plantarse en esos escenarios que les son muy complicados, ¿no? Y si les son muy complicados, ¿por qué? Pues porque, como decíamos, el cerebro todavía no tiene ese alcance, ¿no? Para poder ponerse en un futuro lejano en donde ya salieron de la universidad, ¿no? Y creo que eso también es importante, empezarlos a guiar en ese sentido. Y eso, por una parte, creo que tiene que ver con pues realmente darles el volante, ¿no? Porque a veces hacemos como que se los damos y a la mera hora, ¿no? El que mete el freno y el que mete la velocidad, pues en realidad es el copiloto, ¿no? Entonces creo que ahí no confundamos los roles del piloto y el copiloto, ¿no? Y en ese sentido seamos respetuosos y respetuosas con el propio proceso. De acuerdo, bien. Bueno, sí, algo quería agregar, pero ya sé. Bueno, y nada más para el copiloto, bueno, procurar guiarlos, no obligarlos, cuidar nuestras propias expectativas, lidiar con nuestros duelos, ¿no? Dejarlos que cometan sus propios errores con responsabilidad y entender, ya me acordé que les quería decir, sí. Hay una parte muy difícil que no sé si todos vivieron o vivieron con la misma intensidad sobre la enorme crisis que significa agarrar el volante. Es muy difícil personalmente a veces llegar a ese punto y puede parecer como apatía, como enojo, con peleas, con timidez, con aislamiento, ¿no? Cada persona, cada joven tiene su personalidad y expresa de distintas maneras su crisis interna. No necesariamente la hablan verbalmente, ¿no? Entonces, a veces los papás o las mamás nos podemos sentir frustrados cuando los vemos en crisis y nos podemos enojar, los podemos regañar, podemos querer solucionarles y ahorrarles de alguna manera estos rodeos que pueden dar en el mapa y darle unas vueltas enormes a una ruta que nosotros vemos muy clara. Pero va a ser muy difícil ahorrárselas. Entonces también de repente nuestro rol tiene que ver más con estar a distancia y simplemente permitir que esas crisis ocurran para que pues vaya madurándose un poquito el proceso y entendiéndose de manera individual que, ¿no? Como cuando uno va manejando, que el clutch, bueno, para los que manejamos coches de velocidades, que el clutch se te atore, que luego en el cambio, y luego estás en la subida y te estás yendo para atrás, ¿no? Y el otro quisiera, a ver, dale, no, dale bien, sube, arranca, pon el motor, ponle primera, sí, pero ¿cómo? ¿No? Entonces es un poquito, pues eso, ¿no? Compartir que es inevitable que se caiga en crisis, que no se sepan hacer cosas y que nuestra única rol a veces es estar ahí tal vez para que no choquen tan fuerte, pero para que aprendan de sus errores también. Yo diría, y agregaría esta parte del cinturón de seguridad, ¿no? Es decir, creo que al final, ¿no? Una de las cosas y de los consejos que sí podemos dar es, bueno, ponerse el cinturón de seguridad. Y el cinturón de seguridad es una metáfora, ¿no? De muchas cosas y
y me parece que aquí tiene que ver con la información y tiene que ver con la responsabilidad, ¿no? Es decir, ese ponerse el cinturón de seguridad va en ese sentido. Y eso, queremos que no choquen, queremos que no se les pare el coche cuando van entrando al periférico, ¿no? Creo que ahora ya parece ser que ya no hay coches estándar y ya todos son automáticos, o por lo menos es difícil encontrar los coches de velocidades, pero al final es eso, si quisiéramos que no les pasara nada, ¿no? Y al final es, bueno, ¿cuáles son los consejos que podemos dar, ¿no? Desde nuestra experiencia, porque creo que también es importante eso, tomar en cuenta nuestra experiencia. Nosotros ya tenemos un camino recorrido ahí que puede serle de utilidad en términos de consejos, en términos de guías, más no en términos de imposiciones y de mandatos, ¿no? Porque cada quien tiene su vida y como decíamos, estamos viviendo un mundo distinto. Ya el coche es distinto, ¿no? Y tiene mucho más cosas sofisticadas que nuestros coches de antaño no tuvieron. Entonces, bueno, ahí tienen ventajas. Es cierto, ¿no? Que cada vez hay más posibilidades y cada vez, ¿no? Escoger el coche y escoger el camino y el mapa sofisticado, porque además nosotros nos imaginamos un mapa que se despliega, ¿no? Pero en realidad los mapas ya no son así. En los mapas son de los teléfonos, ¿no? Entonces creo que también tiene que ver con adecuarnos, ¿no? A estos nuevos mapas. Y en ese sentido creo que seremos de utilidad como copilotos, ¿no? Para el otro. Muy bien. Bueno, compartirles para cerrar nuestra plática, que como saben es una charla convocada desde la Universidad de la Comunicación, una universidad que está en la colonia Roma, en la Ciudad de México, que se dedica a carreras en torno a la comunicación, comunicación organizacional, cine, comunicación social. Hay muchas carreras que tienen que ver con la comunicación y que, como les decíamos, nos parece importante en la Universidad de la Comunicación que los alumnos y las alumnas tengan esta formación y este acompañamiento emocional. Los papás y los docentes también. Entonces, de ahí que nos interesa también para toda nuestra comunidad y ahora en pandemia más, hacer reuniones y talleres por Zoom para que sepan que no están solos, que vemos muchos especialistas, que podemos apoyarlos, que hay muchas sociedades que de manera gratuita o no gratuita están para sostener, acompañar y tanto a los papás como a los jóvenes. También colectivamente, que es mi proyecto en donde hacemos psicoterapia individual, familiar, grupos de apoyo emocional, y nos pueden encontrar en Colectivamente MX, en Facebook, en Instagram como Colectivamente MX. Cualquier información nos pueden encontrar ahí en nuestras redes. ¿Vale? Vamos entonces a hacer un espacio nada más de reflexión y de cierre, si les parece. Yo agregaría